Muchas gracias a la Procuraduría, a LAP también por la invitación. Para mí es un honor compartir este panel. Y a tu pregunta, Yesenia, efectivamente la idea con esta última intervención es tratar de aterrizar un poco este tema del orden público a cuáles son aquellas reglas que bajo el alto estándar al que se refería Milan, se permite que una corte local anule, ¿no es cierto?, un laudo internacional. Y la principal distinción que se emplea es aquella que clasifica entre el orden público procesal y el orden público sustantivo. Y la importancia de esa distinción está no solo en un tema quizás académico o de orden, sino que la operatividad del orden público cuando se trata de reglas sustantivas y procesales es distinta, ¿ya? Y vamos a ver por qué es distinta. En esta intervención me voy a referir principalmente al orden público procesal primero, dar cuatro reflexiones particulares y luego me referiré brevemente al orden público sustantivo. En primer lugar, el orden público procesal. ¿Ya? Generalmente se ha entendido, y esto uno lo ve en la jurisprudencia de las cortes locales que han enfrentado esta pregunta, ya sea en sede de nulidad como en sede de reconocimiento y ejecución de laudos. ¿Ya? Como muchos de ustedes saben, bajo la Convención de Nueva York, las causales para denegar el reconocimiento coinciden con aquellas causales que permiten anular un fallo, un laudo, perdón, bajo la ley modelo UNCITRAL, ¿no es cierto? Entonces, a veces en algunas jurisdicciones son distintas cortes, pero se enfrentan a esta misma pregunta. Y en general se ha entendido, mira, el orden público, ¿ya? Orden público internacional, comprende tanto una faz procesal como la sustantiva. Y cuando hablamos del orden público procesal, estamos hablando en general de las garantías básicas del debido proceso, ¿no es cierto? La bilateralidad de la audiencia, el derecho a aportar pruebas, la independencia e imparcialidad del tribunal arbitral, la ausencia de corrupción por parte del órgano que resuelve la controversia. Y en este sentido traigo una definición de la Corte de Apelaciones de Santiago, precisamente a propósito de un caso de nulidad de un laudo internacional, que indica que a nivel procesal el orden público relevante para estos efectos comprende principios tan fundamentales como las condiciones del debido proceso, el trato igualitario de las partes, la existencia de procedimientos contradictorios, la imparcialidad del tribunal y la prohibición de fraude. Entonces, para ir entendiendo un poco dónde empieza y dónde termina el orden público procesal, porque efectivamente podríamos hablar mucho de esto, simplemente me gustaría compartir cuatro reflexiones o cuatro comentarios. En primer lugar, evidentemente, ¿ya? No cualquier apartamiento de las normas procesales aplicables a un procedimiento arbitral permite entender que ha habido una infracción del orden público procesal. ¿Ya? Tiene que tratarse de una violación manifiesta, ¿ya? Y grave, ¿no es cierto?, que sangre los ojos, como decía Milan, ¿ya? De los principios fundamentales, ¿ya? Que subyacen las normas procesales. Es decir, no las normas de técnica procesal, de que si es un plazo de 15 días o un plazo de 30 días, ¿no? Eso definitivamente no es una norma, sino que el principio que subyace las normas procesales. ¿Qué subyace el plazo ese de 30 días? Bueno, el debido emplazamiento, ¿no es cierto? El derecho de ser oído, ¿bien? Y además se trata de violaciones a normas o principios procesales que tienen una relación causal o directa con el resultado del laudo, ¿no es cierto? Tiene que haber aquí una trascendencia en la infracción para que pueda alegarse la nulidad del laudo. Bien. Una interpretación contraria, según la cual cualquier apartamiento de la normativa procesal aplicable implique la nulidad del laudo, sería contradictoria con otro elemento igualmente esencial del arbitraje, que es la flexibilidad procesal, que nosotros la vemos, por ejemplo, el artículo 19 de la ley modelo, bien, cada uno su jurisdicción verá el símil, que justamente permite a las partes, ¿ya?, tener la libertad para convenir el procedimiento al que se haya de ajustar el tribunal. ¿Ya? En este sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago también ha establecido un límite diciendo que cualquier alegación respecto al orden público que se base en la inobservancia de las normas procesales contenidas en el Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico de Tribunales, que son
los cuerpos normativos procesales en Chile, bien, tiene que ser rechazada, salvo si se relaciona con principios fundamentales de justicia. Así entonces, la primera reflexión, y esto en línea con el estándar alto, que siempre es aplicable a una solicitud de nulidad, ¿ya? Aquí lo que se protege no son reglas procesales técnicas, se protegen principios fundamentales, ¿ya?, del debido proceso y que subyacen a esas normas procesales. En segundo lugar, como lo han notado algunos autores y quizás aquí también no sea una sorpresa, pareciera haber una cierta superposición, ¿ya?, entre reconocer que el orden público como causal de nulidad comprende el orden público procesal y ciertas causales de anulación que también están en la ley modelo, pero que también tienen que ver con cuestiones procesales, ¿ya? Aquí voy a hacer un paso hacia atrás porque estamos, ¿no es cierto?, en nociones básicas. Bajo la ley modelo, como ustedes saben, hay distintas causales taxativas para obtener la nulidad de un laudo, ¿ya? Y el artículo 34.2a contiene un listado de aquellas causales que deben ser probadas por las partes, ¿no es cierto? Y luego el artículo 34.2b contiene aquellas causales que el tribunal puede comprobar de oficio, ¿bien? En el primer grupo de causales se contemplan, por ejemplo, el hecho de que una de las partes por cualquier motivo no haya podido hacer valer sus derechos, ¿ya?, o que el procedimiento arbitral no se haya ajustado al acuerdo de las partes, ¿no es cierto? Incluso cuando se habla de la invalidez del acuerdo arbitral, eso deriva necesariamente de la falta de jurisdicción del tribunal arbitral, ¿no es cierto? Son cuestiones que uno diría, bueno, pero esto también quedaría cubierto, ¿no es cierto?, por la norma de derecho de orden público procesal. Estamos hablando de la bilateral de audiencia, de jurisdicción del tribunal. ¿Por qué entonces sería necesario incluirlas como causales autónomas? O, como se ha planteado por ahí, si acaso eso significa que por lo tanto el orden público como causal de anulación solo se refiere al orden público sustantivo. Uno dice, no, solo puede referirse al sustantivo porque los temas procesales están cubiertos en estas otras causales, ¿ya? Uno podría justificar esta última postura diciendo, mira, las primeras causales procesales miran más al interés de las partes, ¿ya? Y por tanto es su deber alegarlas. Mientras que las causales del artículo 34.2b tienen que ver más con la protección de los intereses del Estado, que tiene que ver con el orden público sustantivo, con la arbitrabilidad, ¿no es cierto? Sin embargo, tal como lo han reconocido la jurisprudencia en distintos países, ¿ya?, eh, el orden público comprende el orden público procesal porque no es lo mismo, ¿ya?, la infracción del orden público procesal que la infracción o la configuración de estas causales, ¿ya? En primer lugar, porque no solo porque la infracción del orden público se trata de una cuestión más grave, más manifiesta y que habilita al juez, a la corte, para comprobarla de oficio, ¿ya?, eh, sino que hay otros motivos de técnica legislativa. Por ejemplo, eh, el hecho de que mediante la incorporación de las causales procesales específicas, digamos, ¿ya?, la ley modelo lo que hace es asegurarse, ¿ya?, asegurarse de que al menos esos principios, de que las partes tengan la oportunidad para hacer valer sus derechos, de que el tribunal tenga jurisdicción, ¿no es cierto?, estén reconocidos y permitan la nulidad, porque la ley modelo no tiene cómo controlar cuál va a ser el orden público de cada país. Como muy bien decía Milán, el orden público, por muy internacional que sea, siempre es local, siempre se refiere a aquel subgrupo de normas de orden público que permiten repeler el derecho internacional. Pues bien, aquí la ley modelo dice, mira, cada país tiene su orden público procesal, pero al menos estas normas asegurémonos de que se cumplen. Pero el motivo más fundamental sigue siendo el hecho de que la operatividad, ¿ya?, de una causal de anulación por infracción del orden público procesal es distinta porque permite al juez declararla de oficio. ¿Cuándo? Cuando es lo suficientemente grave, lo suficientemente atentatoria contra los principios más fundamentales del debido proceso de la jurisdicción que corresponda. En tercer lugar, hay que recordar que cuando hablamos, al menos bajo la ley modelo y la mayoría de los ordenamientos, cuando hablamos de solicitudes de nulidad,
la solicitud de nulidad se promueve en el país que es la sede del arbitraje, ¿no es cierto? Y la sede del arbitraje no solo determina la jurisdicción o la competencia del tribunal que va a conocer de la anulación, sino que también determina la lex arbitri, ¿no es cierto? La ley que rige al arbitraje en términos procesales. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos del orden público procesal, ¿ya? Este ya no opera como el orden público internacional del mismo modo que el sustantivo. ¿Por qué? Porque como, de nuevo, y perdona que te robe todas las bases para las intervenciones, Milan, pero efectivamente, como el orden público internacional es aquel subgrupo de normas que permite repeler el derecho internacional, normalmente se habla de una excepción de orden público, la defensa de orden público, que es lo que permite a un Estado repeler, ¿ya?, la aplicación de una norma que bajo el derecho internacional privado tendría que ser aplicable. Esa es la operatividad normal. Pero cuando estamos en la sede del arbitraje, cuando el orden público procesal se corresponde con el orden público del país que también regía procesalmente el arbitraje, ya no estamos hablando de una defensa de orden público. Aquí lo que está haciendo el juez no es revisar si el derecho internacional choca con algún principio del derecho local. Lo que está haciendo realmente es verificar que el tribunal arbitral haya respetado el derecho procesal que le era aplicable directamente, que era el derecho de la lex arbitri, que es el derecho procesal de la sede, ¿no es cierto? Más allá de que el contenido del derecho del orden público procesal sea prácticamente el mismo. Y por último, y quizás algo más práctico, las vulneraciones a estos principios del derecho del orden público procesal normalmente tienen lugar durante la tramitación del arbitraje, ¿no es cierto? Y por lo mismo, uno podría pensar, y generalmente es así, que las partes, por lo tanto, tienen una oportunidad para reclamarlo, ¿no es cierto? Ocurre algo durante la tramitación y las partes tienen la oportunidad para reclamarlo. Incluso les habrá pasado a muchos de ustedes que al finalizar las audiencias, ¿ya?, en arbitraje internacional, normalmente el tribunal pregunta y pide que quede en las transcripciones si las partes pueden confirmar que han sido tratadas con equidad, que han tenido la oportunidad de presentar todas sus alegaciones y defensas, y las partes dicen, bueno, sí, aquí no hay ningún problema, a veces hay algún lenguaje un poco más escurridizo, me reservo los derechos, pero en general todo bien. Porque uno también está al final de la audiencia. Uno no quiere dejarle una queja al tribunal arbitral que ahora va a quedar con la tarea de deliberar si es que nos va a ir bien o nos va a ir mal en el arbitraje, ¿no es cierto? Y por tanto, la libertad con la que uno responde esa pregunta quizás no es plena. Pero el punto aquí es el siguiente. ¿Cómo afecta para la posibilidad de reclamar una infracción al orden público procesal el hecho de no haberlo reclamado durante la tramitación del arbitraje? Hay normas en reglamentos de instituciones arbitrales, como el artículo 44 del reglamento de la CCI, el 32 del reglamento CENUDMI, ¿no es cierto?, que señalan que si una de las partes no reclama de alguna infracción procesal, se entiende que ha renunciado a hacer ese reclamo más adelante. Esto también es analizado desde la perspectiva del estoppel, ¿no es cierto?, o la vertiente de la teoría de los actos propios, ¿no es cierto?, en el sentido de evitar que una de las partes se guarde un vicio procesal para invocarlo únicamente si tiene un resultado desfavorable, ¿no es cierto? Entonces uno puede preguntarse, bueno, eso que quizás la aplicación de esta norma estoppel podría ser menos controvertida respecto de las causales procesales específicas disponibles para las partes de la ley modelo, aplica para el orden público procesal, que son estos principios fundamentales que el tribunal puede incluso declarar de oficio. Me parece que en este caso, obviamente, como en cualquier solicitud de nulidad, la resolución, no hay una respuesta única y depende del caso concreto. Pero por lo menos aquí tiene sentido la pregunta que nos hacíamos antes. ¿Por qué hay normas, hay causales procesales, llamémosla, disponibles para las partes y otras que están en este nivel superior asociadas al orden público, ¿ya? Y quizás
la posibilidad de los jueces de declarar de oficio, ¿ya? Las infracciones del orden público procesal podría dar lugar incluso a ignorar el hecho de que una de las partes no haya reclamado a tiempo, de nuevo, según las circunstancias del caso. Bien, ¿qué pasa con el orden público sustantivo? ¿Ya? El orden público sustantivo. Aquí la delimitación es más difusa que en el caso del orden público procesal. ¿Ya? Pareciera que estamos más de acuerdo en cuáles son las normas del debido proceso que tan de acuerdo estamos en cuáles son las normas de orden público sustantivo. ¿Ya? Y en general, si uno ve la jurisprudencia de las distintas cortes, hay pronunciamientos variados que reconocen ciertos núcleos fundamentales, ciertos núcleos sustantivos de las legislaciones locales como integrantes del orden público sustantivo, que tienen que ver con las normas que buscan evitar el abuso del derecho, por ejemplo, aquellas que protegen los intereses políticos, sociales y económicos de un Estado, las obligaciones contraídas por los países con organismos internacionales. También se ha aplicado el orden público sustantivo para repeler compensaciones contrarias a la ley. Por ejemplo, si un país no se reconocen los punitive damages, ¿no es cierto? Y hay un laudo que tiene daños punitivos, bueno, se ha entendido algunas veces que eso sería una vulneración del orden público sustantivo, ¿ya? O cuando existen intereses, ¿no es cierto?, excesivos o usureros, ¿ya? Incluso aquí recientemente hemos tenido, como muy bien sabe María Mercedes, hemos tenido una experiencia reciente en Paraguay, pero que no ha sido la única en temas de intereses excesivos y usureros, ¿ya? Por ejemplo, está el caso un poco más antiguo de Julio Galeano Morán con Paraguay y el más reciente Mota Engil, ¿no es cierto?, donde el Tribunal de Apelación señaló que una parte del derecho del orden público sustantivo tiene que ver con los límites a los intereses y que deben respetar los máximos establecidos, ¿no es cierto?, por el Banco Central de Paraguay, so pena de nulidad, ¿ya? Y eso como parte integrante del orden público sustantivo. Y en el caso también de Mota Engil, se entendió que un pacto de intereses compuestos, ¿ya?, constituía anatocismo, que está también prohibido por normas de orden público en Paraguay, y que por lo tanto permiten a la Corte anular, repeler el laudo, incluso más allá de los acuerdos que puedan haber habido las partes. Aquí la Corte dice, mira, esto no es disponible para las partes, esto es una norma de orden público que tiene que respetarse. ¿Ya? Ahora bien, esta faz sustantiva del orden público, ¿ya?, naturalmente conlleva un mayor riesgo, ¿ya?, de revisar el fondo de lo resuelto, de que se genere esta instancia, ¿ya?, que naturalmente es contraria a la naturaleza de la petición de nulidad. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la línea? ¿Ya? Hay algunas reglas que incluso a nivel de organismos internacionales, por ejemplo, la Asociación de Derecho Internacional, el 2002, publicó un reporte, el Final Report on Public Policy as a Bar to Enforcement International Arbitration Awards, me parece que fue India, y da algunas sugerencias. Mira, estas en general son reglas de orden público sustantivo. Incluye, por ejemplo, la buena fe o el principio pacta sunt servanda, ¿bien?, que duda cabe, son fundamentales, pero al mismo tiempo muchas veces son principios que invocan las partes para la resolución del fondo del asunto. Entonces, el riesgo está, ¿no es cierto?, en que haya un second guess, una nueva revisión del fondo por parte del tribunal para ver, bueno, ¿se cumplió con la buena fe o con el pacta sunt servanda, sí o no? ¿Ya? Y aquí es donde, para mantener la pureza del recurso de nulidad, hay que recordar que no se trata de revisar la fundamentación del laudo. No se trata de revisar si es que la postura del tribunal arbitral era razonable, pero está equivocada en opinión de la Corte. Eso está excluido. De lo que se trata es de corroborar que ha existido un apartamiento evidente, manifiesto y grave de esos principios. ¿Cómo se ha entendido esto? Trayendo nuevamente el ejemplo del Tribunal de Apelación, el caso Mota Engil, que ha dicho
que una violación de orden público se verifica cuando de manera manifiesta, efectiva y concreta se transgreden valores y principios del orden jurídico. Por ejemplo, aquí, cuando se otorgó una compensación a una persona jurídica que, bajo el reconocimiento del mismo laudo, no había sido sufrido por esa persona jurídica, sino por otra. Y lo que dice el Tribunal de Apelaciones, más allá del caso concreto, que de nuevo varía, ¿ya? Es que dice, no se juzga aquí el grado de fundamentación del tribunal o su razonamiento, esto es, si está deficientemente o nulamente fundado, sino que se verifica solamente el resultado de su conclusión. ¿Cuál es? Reconocer un resarcimiento sufrido por otro y desdibujar en el ámbito del derecho paraguayo el concepto mismo de una obligación. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no es una nueva revisión, sino una verificación de una vulneración más fundamental y que se manifiesta en el resultado. Naturalmente, la medida, y con esto cierro, en la cual un laudo internacional vulnera o no el orden público, ya sea en su vertiente sustantiva o procesal, es una cuestión que se analiza caso a caso a la luz de todas las circunstancias. En cualquier caso, la existencia de criterios uniformes, la adopción de instrumentos internacionales, Convención de Nueva York, ley modelo, con las variaciones que en cada país se estimen pertinentes, contribuyen a contar con una mayor certeza, ¿ya? Y nutrirse, ¿no es cierto?, de la doctrina y jurisprudencia de otros países justamente para tener más claridad de cómo operan estos mecanismos. Muchas gracias.